Estamos en comunicación, el momento esperado de la historia con Ana Sánchez. Hola Ana, ¿estás por ahí? Nuestra columnista de historia de Se Tenía que Decir. Hola Sol, ¿cómo estás? ¿Me ¿Cómo te escuchan va? bien? Bien, Hola bien. Ana. Hola Ana. Bueno, Buenísimo. Hola chicas, ¿cómo contanos, están? ¿qué nos preparaste para hoy? Bueno, muy bueno el informe de Freddy y bueno, en el marco de todo lo que transmitió y las movilizaciones que se están dando en Estados Unidos por lo de George Floyd, bueno, buceamos un poquito en la historia para ver qué pasó hacia atrás, ¿no? Qué tradición hay de lucha por los derechos en Estados Unidos. Y bueno, hay un montón para contar. Estados Unidos es la historia, o sea, la historia de Estados Unidos está construida en base a la historia de la lucha de clases y nunca fue tierra de libertad para los afrodescendientes, ¿no? Hay muchas experiencias y bueno, en esta columna siempre buscamos detenernos y pensar un poquito qué pasó con las mujeres en la historia, cómo pelearon por sus derechos, y hoy vamos a hablar de Rosa Parks, capaz la conocen, que fue muy conocida porque fue una mujer que desafió las leyes racistas y de odio que todavía existían en los años 50. Rosa era maestra, tenía 42 años y bueno, le había costado muchísimo estudiar porque era negra. Vivía en Alabama, en un estado del sur, donde las leyes contra los negros eran durísimas. Y bueno, por ejemplo, no podían compartir con los blancos ningún lugar público en esa época, en los años 50. Ni escuelas, ni restaurantes, ni salas de espera, ni transporte público, nada. La segregación llegaba hasta tal punto que en los baños, si ibas al baño, tenías un cartel que decía solo blancos o los negros no pueden pasar. Esto estaba avalado por leyes que, bueno, ya en algunos programas estuvieron comentando y salieron bastante a flote con todo esto de Estados Unidos, que son las leyes Jim Crow, que se habían sancionado después de la guerra civil, que había ganado el norte contra el sur esclavista, y eran leyes que tenían un lema un poco extraño, porque supuestamente eran por la igualdad, pero decían separados, negros de blancos, pero iguales, ¿no? Un poco rara esa igualdad. Bueno, esas leyes lo que garantizaban eran que los afroamericanos se sintieran, bueno, fueran inferiores, ¿no? Y mantenerlos marginados de la sociedad. ¿Para qué? Para poder ejercer mayor explotación sobre este sector, millones y millones de estadounidenses, ¿no? Y era una forma de mantener dividido a los trabajadores. De alguna manera ganaban los empresarios, el gobierno, los capitalistas de esta división, ¿no? Divide y reinarás, esta famosa frase. Entonces, bueno, fomentando el racismo, lo que lograron fue profundizar la división de la clase obrera entre blancos y negros. O sea, esto fue algo que costó revertir y por eso hoy es tan importante ver cómo las movilizaciones se están dando en común, ¿no? Que no es una cosa solamente de la comunidad de afrodescendientes o negras, sino que también, bueno, nada, están la juventud en su conjunto peleando, como bien lo ilustró Freddy. Bueno, lo que hizo Rosa en 1955 fue una acción muy pequeñita, si la pensamos hoy, una pavadita, pero que en ese momento significó un montón. O sea, fue como el comienzo de la décadas de lucha cada vez más aguerrida, ¿no? Contra la opresión y la discriminación de los negros en Estados Unidos. Rosa lo que hizo esa tarde, todas las tardes, se tomó el colectivo para ir a la casa. Había una línea en los colectivos en ese momento que separaba espacios para negros y espacios para blancos. Y en el medio, por supuesto que los negros estaban atrás y los blancos iban adelante. En el medio había unos asientos que eran, bueno, podían usarlo los negros si no había ningún blanco que lo requiriera. Rosa se sentó ahí, se empezó a llenar el colectivo y el colectivero le dijo, bueno, subió un chico mucho más chico que ella, blanco, y le dijo, tenés que levantarte y tenés que ceder el asiento. Y Rosa dijo, todos se levantaron, los que estaban ahí, y Rosa dijo, yo no me levanto. Yo, digamos, pensando esto, ¿no? Que es como una pavada de contarlo así, no sé, yo me imagino, no sé si se imaginan ustedes, chicas, vivir esta humillación y esta discriminación cotidiana en sus vidas, ¿no? Sus padres, sus hijos, sus familias, sus amigos. O sea, era un verdadero acto de rebeldía hacer eso. Mucho Totalmente, coraje. o sea, mucho coraje para ella, siendo una mujer ya más grande, ¿no? Bueno, nada, es decir, yo acá me quedo. ¿Qué pasó con Rosa ese día? Terminó presa. La llevaron presa, tuvo que pagar una multa, pero a partir de ese momento lo que se empezó a dar fue una lucha cada vez más importante por los derechos civiles, ¿no? Martin Luther King, que en ese momento no era tan conocido como terminó siendo después, organizó un boicot a los colectivos en Montgomery, que era la ciudad donde vivía Rosa. Este boicot, ¿cómo era? Bueno, decían, todos los negros que usaban este colectivo, bueno, ahora no los vamos a tomar más, vamos a movernos por nuestros medios para hacerle un boicot a esta empresa de colectivos y a esta ley que avala esta diferenciación racial.
Bueno, eso terminó afectando las ganancias de las empresas de colectivos y empezó a revertirse esta ley, ¿no? Entonces, esta acción, digamos, de Rosa, que parece una pavadita, pero que fue muy profunda y fue muy corajuda de ella, encendió, digamos, una chispa que no se pudo parar los años después y, bueno, dio todo lo que fue el movimiento de los 60 y los 70, ¿no? Fueron años de ascenso por los derechos civiles de la población negra que se combinó con radicalización de los sectores de masas contra la guerra de Vietnam. Ahí surgieron las Panteras Negras, que era un sector más radicalizado. Había muchas mujeres que estaban al frente en esta lucha. Y bueno, Rosa hasta los últimos días de su vida siguió peleando por los derechos y por sus derechos. Y bueno, hubo algunas conquistas, ¿no? Hay leyes como muy reconocidas que está bueno para revisar un poco porque recién en el 64, 65 y 68 se dieron, por ejemplo, la posibilidad del voto sin importar la raza, la posibilidad de tener igualdad ante el trabajo y ahora que estamos hablando de la ley de los inquilinos, en 1968 recién se sancionó una ley que permitía que los negros pudieran acceder en igualdad que los blancos a una vivienda. Hasta ese momento no podían acceder a créditos hipotecarios, no, digamos, una persona que era dueña podía decidir si le alquilaba o no a una persona de color, y entonces ahí se formaban los guetos, ¿no? Como que, bueno, todos los negros iban a un lugar, a un barrio pobre y demás. Bueno, eso recién en el 68. Eso fue después del asesinato de Martin Luther King. Perdón, o sea, Ana, y la posibilidad de votar también en los años 60, decís vos recién. La posibilidad de votar, sí, la posibilidad de votar en el 65 recién se da la posibilidad de votar sin importar tu raza, ¿sí? Bueno, y también la discriminación racial en el trabajo. Ahora, eso se dio en el 64. Ahora bien, sabemos, ¿no? Y como, bueno, sigue siendo hasta estos días que la ley no necesariamente, o sea, tener una igualdad en la ley no es la igualdad ante la vida, y entonces, bueno, la mayoría de la vida de los negros y particularmente de las mujeres negras siguió siendo condenada a la miseria, y bueno, lo vemos hoy con las movilizaciones en todos Estados Unidos, bueno, afecta más el desempleo, afecta más la crisis económica y también la crisis sanitaria con el COVID. Pero bueno, sé que estamos pasados de tiempo y que el tiempo apremia, pero lo que sí quiero decirles es que Rosa no fue la única, ¿no? Hubo muchas mujeres negras que alzaron su voz en Estados Unidos muchísimos años antes contra la esclavitud y por sus derechos, y que, bueno, si les interesa el tema, por ahí podemos prepararlo para la próxima, la historia de algunas mujeres que ya a fines del siglo XIX alzaban su voz y la verdad que desafiaban todo este régimen racial muy opresor, ¿no? En Estados Unidos. Así que, bueno, nada, lo que sí los invito es a que visiten la página Izquierda Diario, la sección de historia, que hay un montón de notas sobre el tema y por ahí pueden profundizar un poco más. Y como decía Freddy, no dejen de ver los especiales de Internacional y Left Voice, que tiene un seguimiento interesante sobre el tema también. Bien, bueno, muchas gracias, Ana. Muy interesante la historia de Rosa Parks y bueno, que muestran que hay historia y hay muchas de esas mujeres que estuvieron al frente de esa lucha contra el racismo y la violencia, así que esperamos poder contar con próximas mujeres que hayan sido protagonistas. Sí. Sí, bueno, les mando un beso. Y Jessy, estoy viendo la misma serie que vos, está muy buena. Ah, Sorjonen. Finlandesa. Vamos. Sí, sí. Vamos a hacer un club. Somos varios ya, así que sí, la recomiendo también. Muy bien, bueno, muchas gracias, bueno, Ana. Nos vemos la semana que viene. Semana. Adiós. Chao, chao. Ya volvemos.